Volvemos luego de esta pausa, ya estamos compartiendo con ustedes del Foro Empresarial, este espacio donde también tenemos varios invitados y que buscamos en medio de nuestras actividades diarias tomarnos un tiempo para dialogar con los referentes. Vamos a el día de hoy hablar en esta primera parte sobre el tema de la educación, una cuestión que nos preocupa mucho, que también impacta en la economía y que hoy justamente está con nosotros el señor Luis Ramírez, presidente de la Asociación de Instituciones Privadas del Paraguay, para compartir un poco también estos minutos y hacer un balance y un análisis. Don Luis Ramírez, un gusto como siempre. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, realmente para nosotros siempre es un placer compartir y dialogar un poco sobre esto que nos apasiona, no solamente a título personal, sino también como medio en busca de la calidad educativa en nuestro país, que algún día deberíamos lograrlo. ¿Cómo estamos? Hablamos un poco de este año difícil de vuelta en situación de pandemia, un paso para adelante, un paso para atrás o dos pasos para atrás. Es un año difícil de nuevo, difícil porque el contexto es más complejo, eh, emotivamente todavía mucho más difícil de lo que fue el año pasado, porque ya tenemos que lamentar hoy familiares que no están o haber pasado por situaciones muy difíciles en la salud, que también deja sus consecuencias en la economía, porque hay familias que han podido pasar, pero que les ha costado y les cuesta y le va a costar y le va a seguir costando porque se han endeudado muchísimo para solucionar este problema de salud, ¿verdad? Entonces, tiene implicancias mucho más allá y esto, Juan Pablo, ya no tiene la característica de pandemia. Se llama sindemia cuando una acción que comienza como una pandemia se expande y tiene sus consecuencias en otros ámbitos de la vida, como en este caso el económico, lo social, en fin, ha impactado ya y se convierte en un problema de solución compleja, de una complejidad. Pero pese a todo esto, nunca en ningún país la escuela ha parado. La escuela sí ha tenido intermitencias, 15 días se para, después se vuelve, y en esa experiencia es que nosotros desde el sector privado hemos preparado un modelo de intermitencia que se llaman clases híbridas. La gente se confunde cuando habla de clases presenciales. No hay clases presenciales. Este año la modalidad es híbrida. Híbrida contempla una parte presencial y una parte que siempre se mantiene en el esquema virtual o en el esquema de la distancia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un buen punto de partida para entender cuál es el modelo del año. Y en ese modelo del año hay organizaciones o colegios que se han preparado porque venimos trabajando hace muchos años y hay otro sector que no se preparó o se preparó de otra manera o tenía otra idea. Entonces creo que eso es un poco el avance y el retroceso. Pero yo quiero dejar una idea de fondo, Juan Pablo, que a mí me preocupa muchísimo, que es el modelo social. Fíjate Mm. vos que nosotros queremos regularnos todavía por el decretazo, por la reglamentación, cuando que el ministro actual de Educación tomó una decisión para mí la mejor. ¿En qué sentido? Él dijo que cada institución a través de su consejo, que incluye padres, alumnos, profesores, directores, administrativos, se reúna y defina lo que es mejor para la comunidad. No solo es una acción fantástica a nivel educativo, sino que también es un modelo de desarrollo democrático. ¿Por qué? Porque claro, él dice, yo no puedo desde Asunción entender lo que pasa hoy en Boquerón, en Alto Paraguay. Es la comunidad la que sabe. Y nos acostumbramos a dialogar, a evaluar, a mirar y a tomar decisiones que sean favorables para la comunidad educativa. Entonces se está ejerciendo y se está vinculando y se está desarrollando un proyecto democrático. A mí me asusta mucho cuando desde algunos sectores de la sociedad se pide que el ministerio reglamente toda nuestra vida. Eso corresponde a una época muy nefasta de la historia del Paraguay, donde todo se hacía por decreto. Ojo, ojo, no podemos volver a eso. Sería volver 40 años atrás, 50 años atrás. Entonces, a mí me preocupa que todavía, sin embargo, existe ese mecanismo y esa idea de cómo se construye una sociedad a decretazo limpio. No es así, no es así. No se construye con esa
se construye con el ejercicio de la vinculación, del encuentro, del entendimiento. Y fíjate que se toma una decisión, como dice el ministro de Asunción, que le perjudica hoy a la gente del Chaco, donde no hay contagios, donde no hay posibilidades de propagación de la pandemia, que tienen que sufrir la gente del Chaco las consecuencias de una decisión tomada en la capital. No, estas son las cosas que tenemos que aprender y que tenemos que entender que la educación es un derecho del niño. No se puede jugar con eso. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora no, no. Y sobre todo guiado por intereses de los adultos o por intereses particulares o por intereses sectoriales. Es decir, ¿cuándo vamos a poner la educación en el centro? Es la gran pregunta. Y ahí justamente me gustaría ahondar un poco más en torno a eso que nos abrió la puerta en este análisis, don Luis Ramírez, sobre la base de el enforcement, se dice en inglés, ¿no? La capacidad de realmente entender el no decretazo, pero sí la cuestión esta de autodeterminación hasta cierto nivel por parte de la comunidad educativa. Cuesta mucho romper esquemas mentales donde la gente dice, no, pero el ministerio ya dijo que es así. Y por más de que el director y la comunidad venga y le diga, no, nosotros vamos a hacerlo de esta manera porque tenemos los protocolos y llevamos adelante, seguramente le habrá pasado y le habrá dicho, no, pero como se decía antes, no, para ir más ahí, ¿verdad? Sí, sí, así mismo es, Juan Pablo. Está bueno lo que decís porque funciona así, pero es bueno denotar y connotar cómo funcionamos todavía como sociedad, porque este modo, esta manera de pensar, este paradigma que guía nuestras acciones, es un paradigma de un siglo pasado que ya no existe, que no hay nada y que con ese esquema mental no vamos a poder progresar, no vamos a salir adelante, no vamos a entrar en un mundo competitivo. Y cuando hablo de competitivo, no hablo solamente con la visión económica, hablo con la visión humana. Y voy a poner un ejemplo. Lo más importante que se está recuperando con las clases híbridas es el factor humano. Los jóvenes están volviendo a tener una dinámica social, una dinámica de relación, vuelven a tener entusiasmo, vuelven a encontrar un sentido de la vida. Entonces, no nos preparamos para vivir en soledad y en aislamiento. No estamos preparados, y menos los paraguayos. Nos gusta el encuentro, nos gusta salir, nos gusta. Entonces, ¿qué hicimos? Le encerramos a los niños un año. La gente no tiene conciencia de eso. Aumentó la obesidad infantil, aumentó la depresión infantil, aumentaron los suicidios. Paraguay es el país con una cifra más alta de suicidios. Es decir, hay otra pandemia que nos está entrando por la ventana y nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces, fíjate qué complejidad tiene y cómo tenemos que examinar. No podemos seguir pensando que un decretazo va a gobernar o va a manejar nuestra vida. Nosotros tenemos que poner sobre la mesa todos los elementos donde la salud es el más importante, la vida es el más importante, y tenemos que entender que la pandemia del COVID no es la única pandemia que hoy está presente. Hay dos pandemias muy grandes que están detrás: la pandemia emocional y la pandemia de la ignorancia, que es la más terrible de todas. Don Luis Ramírez, hablemos un poco también de lo que significa este cambio que les tocó vivir a ustedes también, más de forma cercana, porque se dedican al tema de la educación y el que rige las políticas públicas en materia educativa es el ministerio y a través de su titular. Mucha fricción con el anterior ministro. ¿Con el actual mejoraron las cosas? Mira, Juan, nosotros tenemos una reunión semanal con el ministro donde vamos haciendo una evaluación y le vamos presentando cómo está, un monitoreo permanente de cómo está viviendo el sector privado, las distintas dinámicas que hay en los colegios. La relación es, como te digo, de un encuentro semanal y en donde juntos reflexionamos y tenemos un espacio para dialogar, para encontrarnos y para conocer la realidad. El ministro Brunetti, desde que llegó, no ha tomado una decisión sin haber conversado con nosotros y sin haber compartido su punto de vista y recibido el nuestro, ¿verdad? Lo cual ha generado una dinámica muy, pero muy interesante. Lejano a lo que teníamos antes, en el sentido de que, si bien la diferencia tiene dos puntos, si bien se conversaba
nunca se podía conversar en forma directa con el ministro, salvo 2 o 3 veces que hay que recibir, sí nos recibió y pudimos hacerlo. Y lo segundo es como no se podía tener ese contacto directo, la cadena era muy larga, ¿verdad? Te reunías con una persona que se tenía que reunir con otra persona que se tenía que reunir con el ministro, que se reunía con esa persona, que se reunía con la otra persona y después recién llegaba la respuesta. Cuando eso pasaba mucho tiempo y eso dilataba mucho las definiciones o las decisiones cuando las cuestiones se ponían quemantes. Pero hay que decir que también todo el protocolo que tenemos lo construimos con ellos, ¿verdad? Pero sí, la relación con el ministro Brunetti es mucho más fluida y más rápida. Significa que por lo menos los escuchan, pero realmente hay un cambio significativo de fondo o solamente estamos en esta primera instancia de escucharnos, dialogar, o ya se están viendo algunos cambios significativos, don Luis Ramírez. Nosotros pusimos algunas ideas sobre la mesa de trabajo. Eh, yo creo que hay un esfuerzo por sacar la educación en tiempo de pandemia, que es lo más complicado para todos los países, más para países como el nuestro, en donde la conectividad es precaria y eso no tiene que ver con la escuela o con la infraestructura de la escuela, te puede pasar a vos, a mí, cuando nos vamos al campo o cuando nos vamos a una región un poquito complicada, que tiene cerros, serranías, ya la comunicación se hace a veces insoportable o insostenible, si no hay conectividad. La conectividad en Paraguay es muy baja y de muy mala calidad todavía, ¿verdad? Y eso hace que el modelo de educación a distancia virtual sea semi imposible. Por lo tanto, se está ensayando un modelo distinto de educación a distancia, pero ya más analógico, más de cuadernos viajeros, y en eso estamos colaborando muy estrechamente. También estamos colaborando en la formación y en la capacitación de los maestros nacionales, que son maestros que puedan impartir clases, que puedan estar online todo el tiempo. Es decir, hay una posibilidad de compartir, de intercambiar, de construir y también de ver cuál es la mejor salida para cada región. En ese sentido, yo veo que sí hay una distinción a otros tiempos porque se trata de zonificar las respuestas, ¿verdad? Y que las respuestas sean adecuadas a cada contexto, lo cual también eso nos parece que es muy oportuno. Todavía es difícil evaluar porque la puesta en marcha de esos nuevos modelos ha comenzado recién ahora y hay que reconocer que es muy difícil navegar en medio de tanta diversidad que hay desde, sobre todo el sector de los educadores, ¿verdad? Donde hay mucha diversidad, hay mucha posición encontrada, no hay un acuerdo, algunos quieren, otros no quieren, algunos van, otros no van. Entonces, ciertamente eso hace que sea muy difícil poder tener un sistema que funcione. Y yo lamento porque directamente los perjudicados son los niños. Y yo creo aquí, Juan, que se puede tener diferencias, está interesante tenerlas porque en la conversación uno puede construirlo algo mejor, ¿verdad? Y yo creo que hay deudas legítimas con los maestros, solo que creo también que no puede ya funcionar el Paraguay con el jaque de vamos a tener clases, no vamos a tener clases, vamos a tener clases, no vamos. Las clases no se deberían tocar, deberíamos tener. Y el resto, buscar un mecanismo para dirimir todas las reivindicaciones que sean necesarias, pero no a través del jaque voy a tener clases o no voy a tener clases. Hablemos un poco también del capítulo económico. 2020, en lo particular, imagino que para ustedes también ha de ser difícil tomar una posición sobre el punto, pero para mí ha sido un año perdido. 2021 todavía sigo evaluando si va a ser un año perdido o no, don Luis Ramírez, pero en el plano económico, definitivamente sí ha sido un año perdido. Muchas instituciones han tenido que cerrarse. ¿Cómo están un poco esos datos? Sí, algunas instituciones cerraron, otras se ayornaron, se transformaron, se achicaron. Eh, Algunas que eran, por ejemplo, escuela y colegio pasaron a ser solo escuela. Hay mucha movilidad, mucha diversidad en las reacciones de cómo ha impactado la economía. Pero ahí es muy importante decirte que el sector privado le inyecta a la economía mensualmente más de 4 millones de dólares a través de lo que mueve con el pago a sus docentes, todo lo que significa que los docentes cobren, eso mueve, gestiona la cadena de valor. Es decir, tratar de parar eso
sería directamente afectar al movimiento económico, sería directamente afectar la economía. Hay más de 20.000 maestros, 30.000 maestros en rigor trabajando. Son 30.000 familias que viven de trabajar en el sector privado y eso es una dinamización enorme de la economía, ¿verdad? O sea, en términos económicos, el sector privado juega un papel muy grande en la maquinaria, en el movimiento económico nacional y a veces eso es una dimensión. Nosotros ni planteamos esto porque si no, como por ahí dicen, solamente miramos el lucro, lo cual no es así, pero si así fuese tampoco es no está penado eso. Pero de todas formas no es nuestro centro ha sido siempre la educación, pero es bueno que se distinga lo que mueve el sector. Y fíjate, Juan, que detrás de la escuela existen la venta de libros, la venta de cuadernos, la venta de útiles escolares, existen todo lo que significan los uniformes, es decir, gente que trabaja, que hace uniformes, la confeccionista, la venta de las telas, de las camperas, todo un mundo económico muy grande, ni hablar de lo que son las cantinas. Es decir, el movimiento a nivel económico que producen las escuelas es muy grande. Y eso, de alguna manera, como vos decís, desde el año pasado está parado. No, y yo Se sumaría vio también un perjudicado. sector, don Luis Ramírez, sumaría un sector eh, que ha sido muy golpeado, por ejemplo, un grupo que asiste bastante también en el tema de los colegios y escuelas, que es los transportes escolares, ¿no? Totalmente. Sumarle a los transportes escolares, están golpeadísimos, ¿verdad? Entonces vos fíjate, porque hablamos de economía, ¿verdad? De lo que se mueve la economía. ¿Cuántos negocios vinculados a la escuela, que además no son grandes negocios, son negocios pequeños, como pequeñas y medianas empresas, porque la señora que tenía su transporte, que tenía 3 transportes, la señora que compró 2 autos para hacer el transporte del Uber, del chico que iba, la cantinera que vende su empanada, la señora que confecciona los uniformes, sí, estamos hablando a veces de pequeñas y medianas empresas que son las que se vieron tremendamente golpeadas por esta situación, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera, hay que decirlo, no ha retornado en su totalidad. Estamos en un 25, en un 30%, es decir, apenas va a dar para cubrir los costos de todo ese conglomerado que hay en torno a la educación, ¿verdad? Pero que sin embargo tiene que ver directamente con la salud económica del país. Hablemos un poco más amplio, el gran angular, la situación de las vacunas. ¿Preocupados también ustedes con relación a esta mala gestión? Preocupadísimos y además con un pedido muy especial. Nosotros creemos que apenas termine de vacunarse los médicos, los adultos mayores, los maestros deben estar en esa primera línea. Tenemos que vacunar a los maestros. Necesitamos 100.000, 150.000 vacunas para vacunar a todo el sector educativo y poder comenzar a trabajar tranquilamente. Eso es algo que también lo hemos conversado y queremos poner como una exigencia del sector educación. Acá no hay privados ni públicos, el sector educación, y que se comience por el sector público y se vacune a todos los maestros, a todo el sistema, los 60.000 maestros y los trabajadores de la educación, y después también, por supuesto, a los maestros del sector público, privado, y podamos ir haciendo en esa graduación la vacuna de los maestros. Y después, bueno, sí, ya poder habilitar a la sociedad. Entonces, yo creo que los maestros son un foco muy importante en todo esto que estamos hablando de no parar un derecho que tienen los niños, por lo tanto deberían ser los primeros en recibir las vacunas. La región, ¿cómo está? Cuando habla con sus colegas y amigos, seguramente de instituciones educativas de la región, ¿están mejores que nosotros? La región es muy dispar, no está mejor que nosotros en muchos casos. Siempre tenemos el modelo de Uruguay, que es un modelo muy avanzado. La gente dice muchas cosas son pocos. No, tienen un muy buen modelo. Ellos hace rato están trabajando ya en la educación digital. Llevan más de 10 años trabajando en eso. Eh, Chile, pese a todo, puede ser una oferta interesante, pero como estructura del sistema están mejor estructurados. Colombia ha avanzado mucho, pero en términos de pandemia tienen esos países
la dificultad de su diversidad geográfica. ¿Qué quiere decir eso? Se hace muy difícil, igual que acá, allá por otros medios o motivos, todo lo que es la educación virtual. La educación virtual tiene muchos problemas en América Latina, en lo que es en la parte sur. No tenemos todavía desarrollado una buena calidad en la conexión y solamente las grandes urbes, las grandes ciudades tienen esa posibilidad. Todo lo que es la montaña, todo lo que es a lo mejor regiones más inhóspitas para llegar, tienen mucha dificultad para hacer la educación digital, la educación virtual. En eso estamos casi todos en el mismo punto, en la misma línea. Por eso yo siempre digo, Paraguay es privilegiado, pues tiene una situación territorial que es chica, que somos pequeños y además podemos cubrir porque no tenemos mucha diversidad, no tenemos montañas. Entonces todo debería ser más fácil. Y esta es la dificultad que tienen otros países. Perú es uno de los que ha avanzado muchísimo, muchísimo, y es uno de los que tiene unos sistemas a través de unos centros de alto rendimiento que han creado en cada uno de sus departamentos, que son escuelas muy grandes, que reciben a los alumnos con mejor performance y los preparan ya para un gran nivel y han hecho un trabajo muy, muy, muy bueno en este sentido. Han estratificado bien sus posibilidades, han formado bien a los maestros regional y localmente, porque el gran problema siempre es cómo ese buen maestro va a ir, quién se va a ir al Chaco, se dice, quién se va a ir. Bueno, Perú hizo un sistema de formación de los mejores maestros en su situación, en su territorio, y tiene un muy buen modelo de eso. Y Uruguay, por ejemplo, tiene un modelo que yo siempre cuento y hablo, que se llama maestros comunitarios, que ha transformado a los maestros en maestros que siguen el proceso de cada niño, ¿verdad? Y le dan como clases complementarias, así que no, logran que ningún chico se quede fuera del sistema. En Paraguay, la media de Latinoamérica es de 30%, es decir, de cada 10, 3 se quedan fuera del sistema seguro, por causas no escolares, no académicas, por causas de distintas índoles, ¿verdad? Entonces Uruguay tiene el mejor modelo de incorporación y la menor cuota de abandono escolar en América Latina, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este sentido la educación virtual todavía es un paradigma nuevo para todos, incluido España y Portugal, para todos. Claro, ellos tienen otras condiciones tecnológicas que hacen que su educación sea mucho mejor para la virtual y la distancia, porque llevan además años en todo esto y esa es la ventaja que nos llevan. Pero nosotros más o menos somos homogéneos, nos costó muchísimo el salto a la virtualidad, toda América Latina le sigue costando y además los latinos somos de vernos, de tocarnos, de estar juntos, de encontrarnos, así es como nos gusta aprender y como somos felices. Y la felicidad es el centro principal y te cuento una anécdota para terminar esta idea. Una de las cosas que con más alegría vemos que nos dicen los papás, nuestros hijos recuperaron las ganas de estudiar, recuperaron las ganas de sentarse. Y me decía una nena de 4º grado, la semana que venimos presencial pasa volando y la virtual no pasa nunca. Disfruto mucho cuando le puedo preguntar a la maestra y ella me puede contestar y le puedo volver a preguntar y me puede contestar y mi compañero puede contestarme. Fíjate, una nena de 4º grado, estamos hablando de 9 años, la evaluación que hace de la presencialidad. Entonces, cuando cortamos la presencialidad es como que nos cortaron la vida, no estamos preparados todavía para vivir la virtualidad y eso nos ha golpeado muchísimo y a la educación le ha golpeado de más. Don Luis Ramírez, hay muchísimas preguntas y una que hizo usted hincapié al inicio de esta entrevista es lo que se viene. Hablemos un poco del futuro. Eh, Complejo el hecho de todos los días ver la cantidad de personas que fallecen. Todos hemos tenido o algún familiar o algún amigo o algún ser querido que ya le ha tocado la situación de la pandemia. Las bombas están cayendo cada vez más cerca y eso genera un impacto en la salud mental muy fuerte. ¿Ustedes están analizando también eso al interior de lo que implica una generación que va a estar afectada por esta situación de la pandemia? Así mismo es. Nosotros, yo hablaba con un grupo de padres la semana pasada y le decía, tenemos que empezar a ensayar los nuevos modos de vivir. Hay un nuevo modo de vivir. El nuevo modo de vivir que nos trajo la pandemia
nos dice dos o tres cosas principales. La primera, afuera no está el poder. En todo sentido el poder está adentro. Es decir, las personas tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos, tenemos que aprender a calmar nuestra ansiedad, tenemos que aprender a estar con nosotros mismos, tenemos que aprender a estar con el otro. Todas situaciones que en el paradigma anterior no se daban porque era un paradigma de mucha velocidad, de mucho movimiento, de mucha acción, donde lo externo primaba sobre lo interno. Hoy la pandemia nos pone un estate quieto y nos dice, no señores, lo interno va a primar sobre lo externo. Se nos reduce muchísimo lo externo, con lo cual nos empuja a tener que mirar para adentro. Esta es la nueva educación. Esto le tenemos que preparar. Esto es lo que los jóvenes, hoy niños, van a aprender y van a llevar para adelante porque así va a ser la convivencia en el futuro. Entonces, cambia radicalmente y hay un cambio muy paradigmático en donde la escuela es el lugar central para aprender a estar conmigo mismo. Imagínense, ya no es solo leer y escribir, sumar y restar, sino tengo que aprender a estar conmigo mismo. Y eso significa aprender a estar con mis emociones, a vivir mis emociones, a procesarlas, a entenderlas, a poder evacuarlas y aprender a convivir con otros. ¿Cómo es esa convivencia respetuosa? En resumen, nos trae lo que hoy se llama el paradigma del cuidado, que necesito cuidarme en primer lugar, cuidando mi cuerpo, cuidando mi alimentación, aprendiendo a estar conmigo, que le llaman algunos meditación, oración, y fundamentalmente tener una activación física todos los días, permanentemente, para cuidar todo eso. Y lo segundo es cuidar al otro, el otro de mi contexto, mi familia, mis conocidos, mis amigos, aprender a cuidarnos, porque ese es el símbolo de esta enfermedad, el cuidado. Y por último, también aprender a cuidar de los extraños, que son los otros también, pero son extraños. Por ejemplo, una muy buena política pública de utilización del agua es cuidar de los extraños. Entonces, la educación es central porque una buena política pública de educación y una buena educación pública es cuidar de los extraños, de a lo mejor niños que yo no conozco, pero que vamos a tener en algún momento que estar todos en sintonía de la convivencia. Y este es el nuevo paradigma que trae el COVID y nos dice, había un mundo exterior antes y ahora, después de este COVID, se van a valorar las pequeñas cosas, se valora el estar con la familia, se valora el poder despertarse y ver que estamos todos, se valora el poder tener un pequeño encuentro, aunque sea de poco tiempo, con mi abuela, con mi abuelo. Es decir, cosas que antes pasaban desapercibido, hoy toman relevancia en el mundo social, pero sobre todo en el mundo relacional y sobre todo en el mundo humano, donde la característica va a ser la compasión. La compasión no es cuando yo le miro a otro con pena, no. La compasión es cuando yo puedo acompasar, puedo caminar al lado del otro. Esa es la compasión. Y esto nos trae, fíjate vos la cantidad de gente compasiva que hay, que lleva remedios, que lleva comida, que lleva agua, que lleva un poquito de cariño a la gente que está en los hospitales. Eso es la compasión, donde yo puedo caminar con otro, donde yo puedo sentir con otro su dolor y su tristeza y puedo acompasar eso. Ese es el nuevo paradigma que la escuela se tiene que hacer cargo. Es el fin de una clase política que la pandemia va a terminar por llevarse también y la construcción de una nueva clase política, don Luis Ramírez. Yo creo que sí, por lo menos un modelo. Esta clase política que tenemos es bastante dura y difícil de movilizar, pero creo que está llegando a su fin. Va a ser muy difícil de sostener en el futuro modelos en donde no se trabaje para el bien público. Va a ser muy difícil. La factura va a llegar muy fuerte. Antes parecía que no, pero como hoy el COVID nos muestra una relación que nunca antes tuvimos, la relación que hay entre la corrupción y la muerte, la corrupción y la vida. Siempre fue así, pero nunca fue tan visible como ahora con el COVID. Es decir, actos corruptos producen la vida o en este caso producen la muerte. Antes no lo veíamos así, era nada, ahí nomás, entre ellos nomás, y sí, tiene que haber, no tiene que haber. Había como una discusión nacional en torno a si la corrupción era importante o no. Y hoy estamos viendo que la corrupción hace que los paraguayos no podamos salir adelante con la pandemia.
que la corrupción produce la muerte de un ser querido. Por lo tanto, eso va a producir un cambio total en el imaginario, porque antes esa idea no entraba a la vida de la gente. Ahora está entrando a un muy alto costo, porque es la pérdida de un ser querido. Pero esa gente que perdió su mamá, que perdió su papá, que perdió su señora, que perdió su hijo, yo no creo que ya mire la corrupción como algo que es normal o que es natural. Y la corrupción es la base de todo lo que ha destruido el sistema político. Porque no podemos hablar de que la política es mala porque la vida es absolutamente política. Todos nuestros actos son políticos. Lo que no tenemos muchas veces son políticas de bien común. Se usan políticas para intereses particulares. Y eso es lo que va a está hoy día muy denunciado, está hoy día muy... la gente tiene mucha rabia y frustración en torno a eso porque ese modelo le llevó a la muerte. Entonces, yo creo que va a haber un antes y un después en la política porque vamos a estar golpeando directamente en lo que hace que los políticos no funcionen, que es la corrupción. Oye, Ramírez, sé que mantienen reuniones semanales, como ya nos dijo esto con el ministro, pero si tuviese que dejarle un mensaje público a través de esta entrevista, ¿qué le diría al ministro? Que siga desarrollando los esquemas democráticos de convivencia, que la educación de la democracia se hace en la escuela, en la convivencia, no se hace leyendo libros, se hace conviviendo. El Paraguay necesita cambiar de un paradigma autoritario que todavía rige nuestras relaciones a un paradigma democrático. Esto es irrefutable, inexorable, no podemos detener, tenemos que entrar en ese paradigma democrático. Entonces, que siga tomando medidas que ayuden a la convivencia democrática y a que las personas tengamos la responsabilidad de tomar la decisión, nos animemos a tener responsabilidades y asumamos responsabilidades, porque eso mismo después se traduce para cuidar la plaza, para hacer que todos tengan agua, para esa convivencia democrática. Y por último, en cuanto al plano educativo, la educación es un derecho del niño, no se puede estar prendiendo y apagando, se tiene que mantener y tenemos que buscar los recursos para que la escuela sea un espacio seguro, para que los maestros se vacunen todos y además buscar la alternativa al sistema virtual, porque no es una cuestión del Ministerio de Educación, es una cuestión del Paraguay, que no tenemos buena conexión, no tenemos todavía buenas posibilidades para la transmisión de lo que es la virtualidad en todas las comunidades. Por lo tanto, tenemos que buscar un sistema alternativo si es que las clases se van a seguir siendo a distancia. Don Luis Ramírez, también me gustaría consultarle, volviendo a un punto de nuestra entrevista, cuando le decía que a título personal, yo sí creo de que el año pasado fue un año perdido para la educación. No sé si este año mi signo de interrogación todavía está como tal, pero ¿cómo vadis la educación paraguaya? Yo también creo que esto nos trajo un antes y un después. Estamos viendo, hay mucha gente ya que se da cuenta que el modelo, porque acá hay una cuestión muy importante para mí. Cuando se habla de la transformación educativa, cuando se habla de la reforma educativa, se habla de una reforma curricular, y que está bien, pero no es suficiente. El modelo de gestión de la educación es el que hay que cambiar. Seguimos con un modelo creado en la dictadura. Seguimos con un modelo que todavía tiene perfume de la dictadura y funciona exactamente igual como la dictadura. ¿Por qué? Y voy a poner algunos ejemplos. Los supervisores reciben una idea del Ministerio Central y bajan a las comunidades en forma autoritaria. Entonces, hoy todavía ese esquema dictatorial se sigue reproduciendo y la escuela, el sistema educativo es el que sigue reproduciendo. Eso hay que cortar, eso hay que transformar. Y si alguna reforma educativa hay que hacer, es esa, la de la gestión educativa. Esa gestión educativa, por ejemplo, no permite hacer algo que sería fantástico, que es que los supervisores ocupen una tarea pedagógica, que puedan ir a ayudar a los maestros en sus escuelas y que todos los maestros de las escuelas paraguayas tengan tutores que le guíen en el proceso de aprendizaje al maestro, para que el maestro pueda guiar al alumno. Entonces vamos a tener una gran transformación educativa en el Paraguay. Pero ¿a dónde vamos? Va a depender y vamos a tener que mirar hoy, y te digo,
No es una cuestión de recursos como quieren decir algunos. Nunca antes en la historia del Paraguay hubo tanto dinero como hay hoy para invertir en educación. Nunca. No es un problema de dinero, es un problema de gestión. Entonces, si queremos saber a dónde va la educación, tenemos que mirar a dónde va la gestión. Si la gestión sigue siendo la misma que la época de la dictadura, la educación no va a cambiar, sabemos a dónde vamos, vamos a ir a chocar, esto va a ser un desastre. Ahora, si vemos que hay transformación en la gestión, el currículum que se tenga, que además, entre paréntesis, es muy bueno el que tenemos, va a tener posibilidades de desarrollarse a gran nivel. Entonces, la educación va a depender también de a dónde van los maestros, es decir, qué le estamos dando, cómo le estamos formando, cómo estamos trabajando con ellos. Ese sistema de organización que ellos tienen es un sistema que funciona, que no funciona, es un sistema perimido, es un sistema que encontrar un nuevo sistema. Todas estas son las preguntas esenciales que son las que determinan dónde va a ir la educación. Nosotros creemos que depende de que hay que sacar matemáticas, hay que enseñar, no, esa reforma curricular no nos va a ayudar a avanzar y si seguimos ahí, vamos a ver que no vamos a poder tener el recipiente para poner el líquido nuevo, ¿verdad? Entonces estamos poniendo en un recipiente que ya no da más. Ese recipiente es el que tenemos que transformar y ese es el indicador de cuánto vamos a cambiar o no, o si vamos a seguir igual. Y esta transformación educativa, como lo están llevando, no es la más acorde. Yo creo que no. Yo creo que no, porque son consultas, momentos y movimientos muy, para mi gusto, poco profundos. Yo creo que necesitamos sumar a los actores, a todos los sectores, haciendo análisis reales. ¿Qué significa reales? Realmente ver, enfocar la gestión. Se está circunscribiendo a cuál es la educación que querés, la ideal, y yo quiero que tenga computadora. Sí, sí, está bien, eso está bien, es perfecto. Pero eso no cambia la educación. Eso no va a traer la modificación. La modificación va a traer cuando entendamos cuál es la nueva dinámica de la carrera docente. Ahí está la clave. ¿Cuál es la formación del docente? Va a haber meritocracia, o sea, vamos a seguir nombrando profesores y supervisores por el partido político en el que militan, o eso se va a acabar. Esas son las grandes decisiones donde se define la educación. Si la educación, la transformación educativa se hace en un papel y se siguen dando cargos por partido político al que pertenece y el color de turno, no va a cambiar la educación, porque no está la idoneidad, el saber, el conocimiento y la capacidad puesta como eje central en la educación. Está otro criterio, que es el criterio partidario, porque político, repito, siempre la educación es netamente política, pero no partidaria. Cuando la educación se mete el criterio partidario, ahí es donde tenemos todos los problemas que tenemos en la educación. La gran pregunta es, ¿vamos a movilizar eso? ¿Vamos a cambiar eso? Por eso yo digo, más que una transformación educativa, se necesita un pacto educativo, un pacto nacional, donde reunimos a todos los sectores y decimos, muchachos, no vamos a jugar con la educación. El futuro del Paraguay no está en juego. Diputados, senadores, gobernadores, intendentes, todos presionan para que sea su maestro, como ellos dicen, mi maestro, no es el maestro del Paraguay ni de la escuela pública, es el maestro del intendente, es el maestro del gobernador, imagínate, mi maestro tiene que tener trabajo, te dice. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo y decir, ese modelo no, vamos a tener un modelo de concursos, vamos a respetar los concursos, vamos a habilitar los concursos, vamos a buscar que los concursos sean fieles y fidedignos, genial, trabajemos con esa idea. Vamos a ponernos de acuerdo, porque si se hace una transformación en el papel nomás y los actores que son los que mueven el día a día la educación no son sensibilizados y no entran en la idea, la educación no va a cambiar. Le pido breves respuestas en estas últimas preguntas, don Luis Ramírez. ¿Cómo no? ¿Está politizado todavía el ministerio? Partidizado. Partidizado. Sí. Y no con un solo color, con todos los colores. Con todos los colores. ¿Qué fue PETA para la educación paraguaya? Un muy buen intento de darle honestidad y transparencia. 2021, un año fracasado.
Hasta ahora no, hasta ahora no. ¿Esperanzado todavía en este 2021? Sí, sí, mucha esperanza, porque yo creo que si podemos lograr, falta muy poco, si podemos lograr la vacuna, si podemos lograr la contención de la pandemia, que yo creo que va a llegar, podemos tener un segundo semestre más alentador. Cuando volvió a verle a sus alumnos después del 2020, al inicio de este 2021, la primera vez que le tocó, ¿qué sintió y qué les dijo? No, no te copié la última parte, Juan, perdón. ¿Qué sintió y qué les dijo a sus alumnos cuando los volvió a ver después del año de encierro? Yo disfruté mucho del encuentro, disfruté mucho de poder compartir, de poder estar, de poder hablar. Eh, yo disfruté mucho de escucharles, de poder entender sus planteamientos, y también disfruté mucho de los cuestionamientos que nos hacen. Imagínate, una anécdota, un chico del segundo curso de la media me dice, ¿qué es esto de la pandemia? Vos sabés, me dice, ¿cuántos muertos hay en Paraguay normalmente sin pandemia? Ni idea, porque el chico investigó mucho sobre la pandemia. Me dice, más de 100. La cifra de muertos en Paraguay sin pandemia es más de 100. Qué notable, le digo. Y me explica él cómo, por qué, y cómo va a bajar, y por qué, y cuántos mueren por moto, cuántos mueren por otras enfermedades. Hizo un trabajo, y estas son las cosas que emocionan y llenan el alma, porque el chico viene a cuestionarnos por qué armamos, dice, tanto desastre por el tema de la pandemia que nos perjudica, que nosotros tenemos que estar acá. Si esto es lo que pasa en Paraguay, me hizo un análisis que emociona, que dan ganas de llorar, porque vos decís, qué profundidad tienen estos chicos, y nosotros a veces le queremos tratar como inútiles, como precarios, como que no piensan, como que no. Y sin embargo, nos enseñan, nos sorprenden y nos emocionan. Ese fue el primer contacto. Imagínate, el hola, ¿qué tal? Que nos dieron los alumnos de la media, ¿verdad? Gracias, don Luis Ramírez. Como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias, gracias Juan Pablo, a vos. Un placer estar contigo. Nosotros cerramos aquí nuestro foro empresarial, aprovechamos el tiempo también para conversar a fondo con Luis Ramírez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas del Paraguay, instituciones privadas, justamente educativas del Paraguay, la crisis educativa, las dudas en torno a la mejor y más segura modalidad del estudio. Ha sido una conversación a fondo. Nosotros cerramos aquí, en instantes se llega al monitor económico, hoy con un invitado especial en nuestro programa que viene a continuación con nuestro editor general Samuel Acosta. Le dejamos aquí por un momento, nos encontramos a las 12 de vuelta en nuestro servicio informativo, agradeciendo su presencia y como todos los días nos despedimos con los deseos de buenos días y buena suerte.